principales metodologías que hoy se están usando para apoyar una cosa que es este concepto de co-creación y que tiene que ver con la cooperación, con lo que mencionaba hace un ratito Gustavo y con lo que hablaba Juan Pablo más temprano también, que es poder encontrar soluciones entre organizaciones. Ya no es dentro de la organización, sino entre organizaciones, que es lo que viene a traer el paradigma de la innovación abierta o la innovación distribuida. Simplemente quiero reforzar este concepto, el concepto de la co-creación, que es un mecanismo que nos permite conectar talento y creatividad en un proceso que está articulado y que va a potenciar el capital intelectual, el capital tecnológico y de relaciones sociales que tiene cada uno de los actores que se conecta en estos modelos de innovación abierta. Recién Gustavo insistía mucho en esto de crear comunidad, y construir lazos, vínculos, pero el vínculo no es suficiente para que suceda la innovación. Es que estar conectados, eso no deriva inmediatamente en tener soluciones nuevas o en tener nuevos programas, pero sí es la base necesaria para que eso suceda. No podemos crear algo nuevo con alguien que no conocemos para nada, con el que no tenemos relación. Entonces necesitamos estos dos componentes, crear un vínculo, establecer una relación, crear confianza, dialogar, estrechar lazos, pero ¿para qué queremos hacer eso? Para poder pensar soluciones y desarrollos nuevos, ¿no? Cosas nuevas que aparezcan. En esta lógica de la co-creación, lo que tenemos es una necesidad de coordinar culturas organizacionales que son muy distintas. Típicamente en el modelo de Chesbrough de innovación abierta, lo que dice es las grandes corporaciones abren sus procesos de innovación e intentan captar el capital intelectual o el capital de conocimiento que hay en otro tipo de organizaciones que funcionan con una lógica y con propósitos diferentes. Entonces, el desafío no es solo transferir conocimiento entre una organización y otra, sino construir mecanismos que les permitan crear valor para ambas organizaciones. Si no, la innovación abierta se podría reducir a una transacción de conocimiento. Y esto es una cosa completamente diferente. Lo que queremos crear son soluciones que tienen ventajas y beneficios para todas las partes que están involucradas. En esta lógica, un poco pensando más en el marco general de la innovación, lo que buscamos es explorar una secuencia bastante iterativa que va desde la construcción de problemas, en realidad la estructuración de problemas sobre los cuales queremos ofrecer soluciones, la exploración de ideas, el testeo de esas ideas y el entendimiento cabal de todo lo que implica esos problemas. Entonces pasamos de lo abstracto a lo concreto en un flujo de proceso de innovación, y al mismo tiempo tratamos de, por un lado, entender y por el otro lado, hacer o generar resultados, ¿no? Intervenir en esos contextos en los que estamos estudiando. Esta combinación de lo concreto y lo abstracto, y el hacer y el pensar, por decirlo de alguna forma, o el hacer y el entender, es un poco lo que en sus libros de gestión de conocimiento describía Nonaka y Takeuchi como la espiral del conocimiento. Nosotros tenemos que poder, Nonaka y Takeuchi decían, para que exista innovación, tenemos que poder hacer circular el conocimiento e ir transformando ese conocimiento en capacidad de acción, en capacidad de modificar lo que nos rodea, la organización, el entorno, los procesos, los productos, etc. Entonces el punto es cómo podemos abordar este desafío iterativo de una manera sistemática. Sistemática en el sentido de que podamos repetirlo una y otra vez, que no sea una casualidad que logremos resultados innovadores. Y ahí es donde vienen a apoyarnos estos paquetes metodológicos en este marco, en el marco de la innovación abierta, que lo que busca es esto, crear espacios de co-creación, y que tiene como desafío trabajar sobre ejes muy específicos, que son cosas que ustedes vienen viendo ya en la diplomatura y que van a continuar viendo también en las próximas clases.
Fíjense que el punto central, como de todo lo que se viene hablando de la economía del conocimiento, es el capital intelectual que tienen las personas, embebido en una estructura organizacional, que son las empresas, las universidades, las startups, esos formatos organizacionales que se construyen para poder alcanzar objetivos técnicos y sociales específicos, y esos instrumentos, estos artefactos, las personas, las organizaciones y sus procesos, a la vez se tienen que articular, como decía antes, en lógicas y en culturas que son muy distintas entre sí. Entonces ahí aparece este esfuerzo, estas metodologías aparecen como una herramienta que nos ayuda a trabajar y a crear puentes entre las maneras de pensar y de hacer de las distintas organizaciones. Este desafío de trabajar en la co-creación en procesos de innovación abierta suele tomar como base 3 componentes que son claves. El primero, obviamente, son las personas, que son las que guardan el capital intelectual, las que tienen la capacidad de crear, las que representan a las organizaciones y tratan de canalizar lo que las organizaciones buscan en acciones concretas para el entorno. Pero para que esas personas puedan colaborar y que puedan realmente aportar valor, tenemos que crear un ambiente, un espacio que nos permita capitalizar esta inteligencia colectiva, es decir, conectar la capacidad de las personas de pensar y de hacer con otras personas, con otras organizaciones y con los lugares o los campos en donde queremos impactar con las soluciones. El primer desafío en este proceso entonces es crear y asegurar espacios en donde se pueda estimular el flujo de conocimiento y de interacción entre las partes para poder dar lugar a estos procesos de co-creación, para poder generar nuevas soluciones que satisfagan las necesidades, las expectativas y además que beneficien a estas organizaciones que se ponen en juego. Y por otro lado, lo que tenemos son procesos, mecanismos, metodologías, estructuras de colaboración que tienen que ayudarle a las personas y a estos ambientes a que suceda la innovación en sí misma. Y acá aparecen, para apoyar precisamente a estos procesos, lo que se llaman metodologías ágiles, que es un conjunto de métodos, un conjunto de herramientas metodológicas que lo que intenta es acompañar a estas organizaciones en la búsqueda de flexibilidad para poder adecuar sus propios procesos de desarrollo, de producción, de operación, a los desafíos de la innovación abierta y la búsqueda de nuevas soluciones. Entonces, lo que vienen a traer las metodologías son precisamente esto, un soporte para el proceso de innovación. Ayudan a que las organizaciones tengan un lenguaje común y una estructura de trabajo común que les permita cooperar y aportar valor en el proceso de búsqueda de estas nuevas soluciones. ¿Cómo definimos metodologías ágiles? Juan Pablo al principio cuando me presentaba decía, bueno, hay un montón de metodologías que tienen distintos nombres y que colaboran con los procesos de innovación abierta. En particular, las metodologías ágiles son las que nos permiten adaptar la manera de trabajar a las condiciones del proyecto. Es decir, que acá el objetivo es cómo hacemos para trabajar de una manera distinta de la que lo venimos haciendo en el día a día, para poder atender a las necesidades específicas de este desafío en particular, que no es un desafío típico de los que se atiende en nuestra organización, sino que es un desafío nuevo, que además agrega un componente que es la necesidad de cooperar o de trabajar con gente que está por fuera de esa organización. Entonces, lo que buscan es aportar una planificación flexible, algunas herramientas para la autoorganización de las personas. ¿Por qué? Porque como es un proceso de innovación abierta, no estamos hablando de organizaciones que dominan el proceso y otras que atienden, es decir, no hay un comitente y un proveedor, no hay un dueño del proceso y un invitado, sino que se supone que hay una
colaboración, una reunión de dos actores que están intentando trabajar conjuntamente. Entonces, esa autoorganización tiene que también permitir que cada uno encuentre el ritmo y la manera de contribuir a ese proceso. Sí, lo que es importante en este tipo de metodologías es poner el foco en el resultado, en obtener un resultado concreto para que ese esfuerzo de coordinación no se diluya en el tiempo, no desaparezca o no se sienta que el esfuerzo que le estamos poniendo al proceso no tiene efecto en lo inmediato. Y lo que se busca también es el aprendizaje a partir de la mejora continua, es decir, esto tiene un carácter típicamente iterativo, que es decir, vamos a ir intentando paulatinamente aprender a cooperar, aprender a trabajar juntos y aprender a encontrar soluciones. Y esa metodología también tiene que ser lo suficientemente flexible como para atender a las necesidades de las organizaciones que participan. Este conjunto entonces de metodologías ágiles podría mapearse en esto que va a ser un poco la guía de las dos clases, el índice de lo que vamos a ver en las dos clases, en este cuadrito que trabaja sobre dos variables, ¿no? La primera variable es cómo hace un conjunto de organizaciones o una organización para pasar de la identificación de un problema a la creación de una solución, y de la creación de la solución al crecimiento de la organización, que es esto que hablaba Juan Pablo más temprano, el scale up, ¿no? Además de poder entregar valor una vez, tengo que hacer crecer ese negocio, tengo que hacer crecer esa solución y estabilizarlo en el tiempo, ¿sí? Convertirlo en una solución recurrente en el tiempo. Y al mismo tiempo tengo que poder trabajar desde el punto de vista del usuario, el destinatario de la solución, en la identificación desde el atractivo de aquello que me resulta convocante o que es pertinente para los problemas que tengo como usuario, como destinatario de este tipo de soluciones, la viabilidad técnica y la factibilidad en términos de escalado. Entonces, tengo un problema técnico que tiene que ver con la solución y tengo un problema organizacional que es el que tiene que ver con el negocio o con el modelo de negocio en el sentido más amplio posible. Me imagino que ya lo deben haber discutido en clases anteriores, pero cuando yo hablo de negocio, no hablo exclusivamente de negocio rentable con fines de lucro, sino de negocio como sinónimo de propósito, ocupación o motivación de una organización en un contexto determinado. Entonces, lo que tenemos es que típicamente tenemos que explorar este mundo de una manera ordenada, y eso significa sistemático, y por eso la metodología es importante, para poder tener una hoja de ruta que nos permite ir avanzando paso a paso. El primer paso típicamente es explorar el problema, es entender cuáles son las necesidades específicas sobre el problema que queremos trabajar. Si es un problema técnico, es un problema social, es un problema ambiental, es un problema de lo que se llama complejo que tiene un montón de variables que interactúan de manera no lineal. Tengo que poder entenderlo, y entenderlo colectivamente, porque entender para cada uno de nosotros, el entendimiento es una operación subjetiva, es la interpretación de señales que hay en el entorno y la construcción de una percepción personal, en algunos casos organizacional, de cómo ese problema puede ser abordado desde el lugar en donde yo estoy. Entonces, esta exploración del problema, cuando la hacemos en co-creación, o sea, coordinada entre dos instituciones, tiene que poder dar lugar a esa doble interpretación. ¿Qué significa para esas dos organizaciones? Y al mismo tiempo, ¿qué significa para la coalición de esas dos organizaciones en conjunto? Después que puedo explorar el problema, da lugar la definición del producto correcto, de aquello que en efecto puede ser una solución viable para este contexto. Después, cómo llevo ese producto, cómo transformo esa solución en algo constante, permanente o recurrente en el tiempo y sostenible. Y finalmente, cómo puedo entregar sistemáticamente esa solución al usuario o al cliente final. Este es un poco el camino lógico que va de la identificación de un problema hasta la entrega de valor de manera sostenida y consecutiva en el tiempo. Entonces,
Hasta acá, conceptualmente, es algo, digo, bastante simple de entender. El punto es que no tenemos una única metodología que pueda llevarnos de punta a punta. No es como en otros casos que podemos aplicar un método específico para pasar del punto A al punto B. Lo que empezó a suceder es que empezaron a haber una familia, esta familia de las metodologías ágiles, que se combinan para ocuparse de distintos desafíos en momentos distintos de este recorrido. Típicamente lo que vamos a tener al principio, y ahora lo vamos a ver, es una metodología que se llama Design Thinking o el diseño estratégico, el diseño centrado a las personas, que es la que nos ayuda a explorar el problema, a identificar cuáles son los desafíos críticos que pueden abordarse. Y después vamos a tener otra metodología, o podríamos tener otra metodología, porque hay varias opciones, que es lo que se llama Lean Startup. Probablemente hayan escuchado hablar el término, y Juan Pablo lo haya mencionado antes en alguna otra clase, pero es una metodología que viene del mundo del Lean Manufacturing, que es bastante más anterior a esta lógica de la agilidad, porque tiene que ver con hacer eficiente el uso de los recursos que tenemos a disposición.